Ahora realizaremos el algoritmo que se resolvió con anterioridad para calcular el promedio de tres calificaciones entre 0 y 1, pero con un proceso anidado. Si nosotros recordamos, el análisis del problema consiste en tener como entrada las calificaciones. Anteriormente utilizamos tres variables, C1, C2 y C3. Ahora usaremos solo la variable C. La variable C irá asumiendo los valores de la calificación 1, la calificación 2 y la calificación 3. Pero como usaremos un ciclo, no requiero el número 1, 2 y 3 para C. En el proceso, yo tendré que validar que la calificación esté entre 0 y 10, lo cual ya vimos que se tendría que hacer con un mientras o un while y después acumular los valores de C en la variable S. Es decir, este acumular es un proceso que nosotros ya habíamos considerado que requiere que se inicialice S, porque S de suma es donde voy a guardar la suma de las calificaciones. Entonces, debo de inicializar S en 0 y después ir incrementando a S el valor de la calificación. Por eso, S más C se guarda en S, en la suma. Y esto se tiene que realizar 3 veces. Como yo sé que se tiene que realizar 3 veces porque son 3 calificaciones, de antemano ahí yo ya puedo orientar mi razonamiento hacia el uso de un for y calcular el promedio y asignar en P. Y como salida, mostrar dicho promedio. Y entonces, ahora llevemos esto a un diagrama de flujo. Si este análisis a mí me queda claro, si soy consciente de que voy a utilizar un for y que ahí puedo hacer la validación porque ya sé cómo validar, entonces mi diagrama de flujo no será una dificultad. Si yo desprecio el análisis y digo que me queda perfectamente claro cómo realizar el promedio de 3 calificaciones, pero no lo puedo desglosar en entradas, procesos y salidas, voy a tener problema con el diagrama de flujo y entonces será una tarea que me cueste trabajo y no la voy a querer hacer y en consecuencia mi código me requerirá un poco de más tiempo. Si son problemas simples, no habrá problema, pero en problemas complejos, pues tendremos que estar manejando 5 o 6 ideas a la vez y nos va a complicar. Entonces, vamos a iniciar haciendo un acumulador para la suma. ¿Cómo? Yo voy a leer las calificaciones y a validarlas dentro del for y luego dentro del for voy a acumular. Afuera del for debo de hacer la inicialización de S. Ahora voy a declarar el for para una variable que va de 1 a 3. ¿Por qué? Porque mi proceso se va a realizar 3 veces. En este caso, K es igual de 1 a 3. Y voy a leer el valor de la calificación. Observen que yo aquí no estoy diciendo que es la calificación 1 o la calificación 2, simplemente el valor de una calificación. Y la voy a validar, como ya lo vimos con anterioridad, haciendo la negación de que esté entre 0 y 10. Si la calificación es menor que 0 o la calificación es mayor que 10, el flujo continúa por el sí y vuelve a leer la misma calificación. Yo no he hecho ningún proceso con la calificación, con C, por lo tanto se pierde el valor asignado anteriormente y aquí se le da un nuevo valor. Regresamos el flujo al while y salimos para continuar con el siguiente proceso, que sería acumular en S. Es decir, S es igual a S más C, porque así entonces
en ese se va a ir guardando, en este caso, 0 más la calificación. De modo que ese va a valer C. Y continuamos entonces, ahora, regresando al for, porque yo ya cumplí mi cometido. Mi cometido es acumular las calificaciones en la variable S 3 veces, que eso está declarado en el for. Entonces, concluyo mi for y continúo con la siguiente operación. Debajo de la estructura del for, yo ya tengo S que tiene la suma de las 3 calificaciones, por lo que ya puedo calcular el promedio como S entre 3. Y puedo ahora, afuera del ciclo for, mostrar el promedio, porque así es como me conviene y como debe de ser. Entonces, así concluiríamos nuestro diagrama de flujo. Aquí el proceso importante es el de darle orden a nuestras ideas y llevar los pasos hasta una secuencia que sea ejecutable en la computadora. Si yo me niego a hacer este proceso, voy a tener dificultades porque estos ejercicios, estos algoritmos, se van a ir complicando. Si yo entiendo esto en lo simple y en lo fácil, puedo ir haciendo una construcción hacia cosas más complejas. Veamos ahora cómo quedaría nuestro código. Partimos del hecho de que nosotros tenemos nuestro diagrama de flujo y numeramos los símbolos, teniendo cuidado en la secuencia de numeración de acuerdo a la lógica de ejecución y teniendo cuidado en los end. Observen que yo estoy numerando los símbolos y que además debo de numerar los regresos a los ciclos porque eso me dan el end y me dan la opción de saber cuál es la operación que continúa. Recordemos que los diagramas de flujo se leen de arriba abajo y de izquierda a derecha. Así que aquí en la instrucción 7, yo voy a concluir el for, el end del for con la instrucción 8, y lo que sigue es lo que está debajo ahora de la estructura for completa, que es el cálculo del promedio, y finalmente mostrar el promedio. Que esto en código, pues la verdad es que ya se va a derivar solito. Mi línea 1 es una asignación, S igual a 0, la línea 2, que es la definición del for, que es una sentencia que incluye la palabra for, y la variable de control, que en este caso es K, que va de 1 a 3. Dentro del for, pues vamos a leer el valor de C, y lo vamos a validar con un while. Observen que las instrucciones se van tabulando a la derecha para que yo sepa qué hay dentro del for y qué hay dentro del while. Como el while está tabulado a la derecha respecto al for, el while está dentro del for y el eh, input, la línea 5, está dentro del while y es todo lo que tiene. Entonces, sale y hace la acumulación y concluyo el for. Entonces, observen que el código también me está mostrando la estructura y cómo el end del while está a la altura del while y el end del for está a la altura del for, y que todo lo que queda tabulado a la derecha es lo que está dentro, ya sea del for o del while. Como yo ya concluí en el paso 8, de acuerdo a mi numeración sobre el diagrama de flujo, el paso 9 es el cálculo del promedio y finalmente el paso 10, que sería mostrar el promedio. Con un F'F, el promedio es %G. %G es un especificador de salida. Ahí se colocará P y se pone diagonal invertida N para dar un salto de línea. Y de esta forma hemos pasado nuestro programa de una lectura rudimentaria, de leer cada calificación y validarla por separado, porque esto se va a ir complicando, ¿no? Nos van a pedir después que lo hagamos para N alumnos.
y que además contemos cuántos alumnos tienen calificación aprobatoria. Y ahí el problema se hace más complejo y requiere mayor concentración. Pero si nosotros no nos hemos podido concentrar en lo simple, no podremos ver tareas simples en la construcción de un algoritmo complejo, sino que veremos el todo y tenderá al error. Así que hay que practicar y hay que hacer estos ejercicios, reflexionarlos, meditarlos, porque eso es un aprendizaje activo.